Ay, 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 aquí corriendo y yo poniendo a sufrir a Laurita, perdón, yo a usted, amigo del auditorio, también le dije, vamos a hablar de vamos a tratar de, ¿está este micrófono? Lo oigo muy... estás en el 5. Sí, ay, ahora sí, muchas gracias. Yo inclusive en la presentación dije, vamos a tocar este tema, ¿qué les parece? El tema, la misericordia en el desierto del Éxodo, pero no, yo tengo una invitada y yo quisiera, amigos del auditorio, que me acompañaran porque a lo mejor tú que me escuchas nos estaremos preguntando cuál es nuestro llamado, nuestra vocación y cómo desarrollarla en estos tiempos. Tenemos un reto todos queremos servir, ¿cierto? Todos queremos ayudar a nuestra parroquia, ayudar a nuestros hermanos. Yo quiero agradecer, anoche tuve una junta con unos 30 minutos de formación con algunos integrantes de cenáculos, facilitadores de cenáculos de la Divina Misericordia, y estábamos hablando un poquitito justamente de ese llamado y esa misión de la misericordia en estos tiempos. Y a lo mejor muchos esperaban, no sé qué del tema, pero a mí vino a la mente recordar la misión de Santa Faustina para preguntarnos cómo nosotros podemos continuar con esa misión desde lo que hacemos, y particularmente aquellos que se han integrado y que forman parte de cenáculos de la Divina Misericordia. Yo creo que pasamos un momento interesante, revisamos una sola cita del diario de Santa Faustina, por supuesto basado en con el fundamento bíblico. Y les agradezco mucho y les he estado diciendo que vamos a estar teniendo diferentes pláticas a través de los medios. Estén ustedes pendientes porque siempre les hago la invitación en estos micrófonos. El día de hoy, ¿qué tiene que ver todas estas invitaciones con nuestra invitada del día de hoy? Bueno, es simple. Si nosotros queremos continuar con nuestra vocación y servir a la Iglesia, ¿cómo nos preparamos y cómo encontramos ese llamado de Dios? Comentaba con mi invitada ahorita en la mañana, bueno, todos estamos muy activos, todos queremos hacer muchas cosas, todos desde donde se pueda nos estamos integrando. Tú sabes que esta fundación es misionera y trato de pedirte que te unas a las diferentes misiones, no por mí, no por la fundación, porque también es una experiencia para ti. Pero la fundación, fíjate, de la misión está en tu vida íntima con Dios, en tu oración. Si la tienes, encuentras tu vocación y tu llamado. Si no, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos sirviendo? Porque apóstol significa enviado. ¿Enviado de quién? Si no escuchas, ¿a quién te envía? ¡Wow! Y por aquí podemos empezar la charla. Yo quiero agradecer infinitamente que últimamente hemos tenido invitados muy especiales de este instituto de formación y que ahora ha estado trabajando mucho para la comunidad hispano-latina, que es el Instituto, la Escuela de Teología de los Oblatos, Oblate. Y en esta mañana... Y si ustedes han estado conmigo en los invitados que hemos tenido, ¡ay! Ha sido todo un banquete. ¿Y por qué no lo va a hacer en esta mañana? Que yo nada más desde la entrevista ya me animó. Se supone que tiene que inspirarme el silencio y la contemplación. ¡No, hombre! Me animó, me puso las pilas. Esta mañana se encuentra conmigo justamente el director asociado del programa de laicos, certificado de laicos de la Escuela de Teología de Oblate.
También ella es una teóloga y ministro en la pastoral y en la teología, que frecuentemente es conferencista en parroquias y a nivel diocesano como líder de retiro y días de reflexión. Pero particularmente mi invitada, Ana Fritzi, ¿así se pronuncia? Exactamente. Ana Fritzi está entrenada como director espiritual en español y en inglés, pero para acompañar a otros en el ejercicio de los, ¿cómo se dice? Ignacianos en la vida ejercicios cotidiana. ignacianos de la vida cotidiana. Ejercicios ignacianos de la vida. Y eso es particularmente para mí especial, se los decía, porque pues yo soy ignaciana de corazón, pero nada más de corazón. Necesitamos verdaderamente un entrenamiento. En mi experiencia, Ana, lo que me he dado cuenta, cuando no tenemos la dirección, empezamos muy bien. No solo los vamos dejando, pero luego nos vamos autoescuchando, lo que me conviene. Ah, ya le vamos dando el giro. Sí. Y no es así. No, no es así. Bienvenida. No, sí. Gracias, Gloria. Mucho gusto estar contigo. Aquí compartir nuestras propias experiencias, nuestros testimonios sobre de la manera en que Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos ama. Ajá. Dios siempre con esa invitación de conocerlo más íntimamente y cómo hay maneras de aprender, de profundizar, de seguir ese llamado, esa vocación, lo que es ser un creyente católico en la fe, siempre creciendo. Muchas veces creemos que terminando nuestra confirmación, se termina el aprendizaje de lo que es ser un creyente de nuestra fe, pero así no es. Es un llamado que siempre, hasta la muerte, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y pues de esto espero compartir. Claro. Hay dos palabras interesantes, Ana: llamado y vocación. La sola palabra es todo una reflexión. Sí. ¿Cómo escuchar el llamado? ¿Qué significa el llamado? ¿Cómo me llama Dios? ¿No? Y por otro lado, la vocación. ¿Qué es la vocación? ¿A qué he sido llamado? ¿Cómo descubro mi vocación? Ana, ¿pudiéramos empezar este programa hablando un poquito de llamado y hablando un poquito de vocación? Claro, no, sí. Y solamente yo puedo hablar de mi propia experiencia. Gracias. Porque es la única manera que podemos hacer testimonio. Mi llamado, o sea, yo lo reconocí. El llamado siempre lo tenemos. O sea, un llamado es un plan de Dios para acercarnos, a acogernos y animarnos a acercarnos, de estar con Él íntimamente. Y yo viví un retiro de Acts en 2011. Yo he sido católica de cuna, siempre involucrada en la iglesia, asistiendo a las misas, ayudando en el catequismo cuando era joven, pero hubo un momento que me desvié y regresando a San Antonio, antes vivía en otros pueblos, soy originalmente del Paso, yo me encontré con una amiga que siempre andaba alegre, siempre estaba con una luz llena y yo me preguntaba, o sea, ¿de dónde viene esta luz que me llamaba, que me creaba interés, curiosidad de dónde venía? Y yo le pregunté, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo? Siempre andas alegre, con buenas palabras de ánimo. Y me dijo que ella había vivido un retiro de Acts, entonces me llamó la curiosidad, entonces me interesé, me inscribió ella misma a un retiro, lo viví y pues me di cuenta, desde un punto de momento me di cuenta que el Señor tenía algo muy especial para mí, que Él me amaba, que Él me quería, que Él tenía un interés en mí personalmente, pero que no me iba a dejar ahí. Y obviamente
ya cuando uno da el sí. Nos atrapa. Y no nos deja ir. Entonces yo seguí asistiendo en grupos, o sea, como parte de equipo, y para no ser larga la historia, me encontré con una buena amiga. En ese momento no la conocía muy bien, pero me invitó. Ajá. El Señor siempre usa personas, experiencias, ocasiones para hacer esa invitación. Me dijo, Anita, o sea, ¿nunca has pensado en estudiar para ser ministro, o sea, ser un director espiritual? Y yo me quedé, pues no, nunca se me había ocurrido, pero ahí en ese momento se plantó la inquietud. La inquietud. Yo le digo al Señor, ¿verdad? Que ¿cómo te diviertes con nosotros? Claro, claro. Sí, y cuando uno dice, pues, no, él siempre dice, bueno, ahí veremos. Siempre nos llena de sorpresas. Y pues se me quedó y empecé a buscar y que dónde me puedo formar. Y pues empecé una formación en dirección espiritual por 3 años. Terminé. ¿Aquí en Oblate? No, en Oblate no. En ese entonces ya mucho tiempo era con un centro de oración contemplativa. Okay. Sí. Era un grupo de formación individual. Pero terminando esa formación me di cuenta, aparte de que el director me dijo, o sea, Anita, si quieres formarte más profundo, más amplio, tener más entendimiento, te vas a tener que meter más en la escritura. La Biblia. ¡Claro! Sí, siempre en la palabra del Señor. Sí. Y pues se me quedó con esa igualmente, o sea, igual esa incertidumbre, o sea, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Y en ese entonces Oblate ofrecía un programa para mujeres laicas en el que estaban involucradas en el ministerio, que se llama el Sofía Program. Y fui una de que me inscribí, estudié por 5 años, saqué mi maestría en ministerio pastoral y empecé a dar clases de instrucción en Instituto de Formación Pastoral, que ahora soy directora asociada. Y pues viendo eso, sintiendo ese llamado, me di cuenta que el Señor tenía algo en particular por mí, que lo tiene para todos, o sea, individualmente, que en verdad es la vocación. ¿Cuál es tu llamado y cómo desarrollas esa vocación, ese llamado que se forma en una vocación? Ahí puedo detenerme tantito, claro. Ana, porque como el tema es llamado y vocación y nos estás contando tu experiencia, hasta ahorita lo que yo veo que nos estás diciendo, ese llamado, mucha gente se pregunta, pero ¿cómo escucho el llamado? ¿Cómo es que Dios me está llamando? Y aquí tú has estado diciendo, se queda una semillita, se queda una inquietud y lo has estado repitiendo. Ese las personas, es un signo del llamado de Dios. Claro, así una es. Una inquietud, algo que está aquí resonando y quiero hacer, ¿ok? Es siempre esa búsqueda y como dice San Agustín, o sea, te anduve buscando y te andaba buscando por todos lados. Pero en el momento dado, cuando lo has encontrado, te quedas en mucha paz, en mucha serenidad. Pero no nos deja ahí. El Señor nunca nos deja ahí, o sea, siempre está llamando, está invitando y está haciendo en el punto de ver, o sea, cuando ya encuentras tu propósito, lo que a mí me gusta llamarle vocación, porque en verdad es una vocación, ya cuando lo encuentras lo puedes desarrollar, lo puedes plenamente, te llena de paz. Te llena de esa certeza que es tu plan, estás uniendo tu plan con Dios. Entonces, ¿la vocación puede ser el propósito de nuestra vida? Pues yo diría que sí. Wow. Y sí es cierto, porque se dice que cuando el hombre encuentra su vocación, encuentra como su plenitud. Exacto. Y tiene la libertad de decir,
esto me corresponde, esto no me corresponde. Y eso se ve mucho en los ejercicios ignacianos, porque parte de los ejercicios son lo que le llaman la elección. Exacto. Y pues en verdad es tu vocación, tu llamado, o sea, unirte a lo que es Dios. Dios. Porque según San Ignacio, en la elección, y obviamente no soy experta, por favor corrígeme Anita, viene entre, alguna vez lo hablé aquí al micrófono, elegir lo que me lleva a Dios o lo que me aleja de Dios. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que más que la parte positiva, me quedo con Dios o me dejo elegir por el mundo, los distractores, etcétera, es que mi primera vocación es estar con Dios. Así es. Amén. Así es. Sí, estar con Dios. Y es siempre estar en discernimiento de cómo te estás acercando a Dios o de qué manera te está alejando Dios. Y ya teniendo tu vocación, tu elección, por decir, al estilo ignaciano, ya teniendo tu elección, tú tienes la libertad de decir, o por ejemplo, si estás invitado a hacer un retiro, okay, y que no corresponde a lo que es tu llamado. ¿Tu llamado? Entonces tienes la libertad de decir, no, eso no me corresponde, porque no forma, no te llena plenamente de lo que es. ¿Aquí será que ya estamos hablando del carisma también? También puede ser. Sí, sí. Entonces, estamos hablando un llamado a estar con Dios, sí, pero dentro de este llamado a estar con Dios es cuando la comunidad, y Dios regala diferentes carismas, va encontrando la atracción a una particular actividad. Por ejemplo, vamos a hablar ACTS, vamos a hablar carismático, yo soy más silenciosa. Entonces, dentro de este campo, esta comunidad de estar con Dios, cada uno va encontrando su lugar. Así es. Pero para encontrar ese lugar, en ocasiones, Ana, las personas tienen que pasar por diferentes actividades, ¿verdad? Así es, sí. Voy a ponerte la pregunta tan simple que una vez una persona me hizo. Estaba muy triste. Y le pregunté, bueno, ¿por qué? Y me dijo, mira, fui a un retiro y en ese retiro hicieron oración. Y en esa oración, pues muchos lloraban, en fin, cada quien expresaba. Ya sabes a dónde voy. Entonces, yo no caí en las emociones, o sea, en la emoción del momento, pero estaba reflexionando de todo lo que estaba pasando. Fue diferente su reacción. El problema es que cuando terminó la actividad, le dijeron, como no reaccionaste igual que los otros, a ti no te tocó el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo va a tocar a la persona en la manera que es muy, muy íntima, muy personal. Y no quiere decir que el Espíritu Santo no obró en esa persona. Simplemente que la manera en comunicarse o en entrar en la intimidad con el Espíritu Santo puede ser diferente, muy diferente. Por ejemplo, o sea, yo te digo por mi propia experiencia, o sea, yo no soy de mucha alabanzas, sí, muy externo. Yo, o sea, yo me comunico, yo entro en la intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, muy contemplativo. Y uno podría decir que Anita no tiene una relación con el Espíritu Santo, pero mi manera de comunicar es interior. Mi manera de entrar a esa intimidad con el Espíritu es muy íntimo, muy no de muchas palabras. Y es personal. Es personal. Saco este tema, Anita, porque en la iglesia, por eso tenemos esta devoción, esta otra, este carisma, este ministerio, y no podemos juzgar. Es para todo, dice la palabra de Dios, para que se construya la iglesia. Amén. Entonces, cada uno va encontrando su lugar. Por ejemplo, en tu historia, tú empezaste por un retiro carismático, ¿no? Estuviste un tiempo ahí, pero de pronto tú sentiste otro llamado. Querías otras cosas, ¿sabes? Yo soy muy reflexiva, pero yo empecé
por la renovación carismática. Ok. ¿Sí? Y estuve un buen tiempo ahí y lo disfruté. Y yo le digo al Señor que de otra manera yo no hubiera caído a sus pies, ¿no? El Señor sabe qué medios va a utilizar para atraernos. Pero después de un tiempo, que necesito otra cosa. Entonces pasé por otro movimiento, pero un movimiento más reflexivo. Y me fui dando cuenta que ese era mi momento. Y ya de ahí tuve una gran atracción por el ejercicio ignaciano. O sea, un poco más silencioso todavía. Entonces, son los procesos de cada persona, ¿cierto? Y es válido. Es válido, es válido. Okay. Porque la oración lleva diferentes, o sea, se lleva diferentes temas. O sea, por ejemplo, puede ver la oración catafática. O sea, una palabra. O sea, a ver, dinos. O sea, no se me espante. La oración catafática, o sea, es, por ejemplo, las devociones, el rosario, que es muy vocal. Muy vocal. Que muy expresiva. Hay símbolos y signos que nos llama a la oración. Permíteme, Ana. Ay, es que estás diciendo cosas que quiero hacerte 1000 preguntas. Ya hazlas tú, por favor. Tenemos una experta aquí en cabina. Ana, cuando hablamos de la oración catafática, que es muy vocal, como el rosario, pero el rosario también es contemplativo. Sí, si uno lo lleva a la contemplación. Good. Gracias por Porque eso. Muchas veces nos quedamos en lo vocal. En lo mismo, o sea, y lo de Sama y Rambo, o sea, ni sin reflexionar. Sin darnos la oportunidad de entrar a la contemplación. Entrar a la escena, estar con Jesús, estar con María. Que eso ayuda mucho, por ejemplo, las estaciones de la cruz. Amén, así es. Ahora, por ejemplo, la devoción, tengo muchos amigos y los adoro y me encanta la devoción de la Divina Misericordia. Pero yo insisto en que aún siendo devoción, podemos un día simplemente estar en silencio contemplando la imagen. Y esa es la oración apafática. ¿Catafática o apafática? No, catafática. Catafática. O sea, es la oración, o sea, la Divina Misericordia. Son las devociones. Son las devociones. Pero, por ejemplo, si uno entra que no encuentra palabras de compartir, entra en la oración apafática, que es ya, o sea, no hay palabras para contemplación. Exacto, para estar en la presencia del Señor. Sí. No hay necesidad de decir nada. Es que hay un momento en que, ¿qué te digo? Sí. Y ya nada más uno se queda quieta y me gusta nada más mirarlo y esperar. Que Él me mire. Que Él me mire. Y yo lo mire. Y es que, y eso es una oración, o sea, es un momento, lo que le dicen un unitivo. Porque no. Sí, entonces estamos llegando al momento unitivo. Unitivo. Que son los niveles de oración. Ahora sí, con Santa Teresa de Ávila. Amén. Agárrame, Ana, y no la vamos a dejar ir, ¿eh? Porque yo creo que va a hacer una conferencia con ella. Entonces, solo quiero tener claro, Ana, por favor, entramos con la oración catafática y de ahí nos vamos a la oración apafática. Sí, pero... Contemplación. Pero recordando, o sea, que es un regalo de Dios. Sí, no, ya es gracia. Sí. Sí, es un regalo de Dios. Y aquí es algo importante porque, sabes, muchas veces me preguntan, ¿por qué no puedo contemplar? Y una vez que estaba yo rezando con un grupo, yo les decía, no obliguemos al Espíritu Santo. Corrígeme, por favor, Ana. No, es cuestión de la gracia. A lo mejor algunos se pueden contemplar, quedar en silencio, otros pueden estar media hora en silencio, otros de plano no pueden. Bueno, busca una imagen o salte. No obligues, porque ahí es donde están los carismas. A lo mejor esa contemplación no es tu carisma, ¿cierto? Puedes tener otro tipo de oración. ¿Así? Sí, porque ¿qué es la oración sino llevar una relación con el Señor? Ok. O sea, y puede ser muchas veces nosotros queremos decirle al Señor cómo queremos llevar la oración. Exacto. Y así no es. Es mejor preguntarse uno, ¿cómo quieres llevar la relación conmigo?
y dejar al Señor que obre y te demuestre, sea por la oración de devociones o la oración contemplativa, o sea, que es más reflexiva, que es la diferencia, o sea. Claro. Entonces, pero una no es más ni menos que ni el menos. otro, o sea. E inclusive se pueden combinar. Así es. Y puede decir, porque empezaste aquí y terminaste aquí, no quiere decir que vuelvas a la devoción, o sea. Exacto. Por ejemplo, la liturgia de las horas sería catafática. Yes. Porque es un discurso. Déjame decirte momentos de mi oración. Lo voy a utilizar porque yo no puedo hablar como tú decías. Yo no puedo hablar por gente. Prefiero usar mi ejemplo, mi experiencia. Yo puedo entrar con un poquito de alabanza, etcétera. Yo puedo entrar con la liturgia de las horas, empiezo a rezar, leo el Evangelio, pero el Evangelio voy reflexionando, me voy haciendo las preguntas a San Ignacio Loyola, etcétera. Y hay un momento en donde ni tú me digas, yo no te digo, ya nada más. O a lo mejor, en ese momento siento quedarme con una palabra. Así es. Sí. ¿No? O sea, dejo que pase lo que tenga que pasar sin poner como una estructura específica de cómo lo quiero. Si se va a romper mi plan antes de iniciar, dejo que suceda. Mi primera pregunta, ¿eso está bien? La segunda pregunta, hay veces que uno se queda ahí, así me ha pasado, como pensando mucho tiempo o contemplando. No sabemos qué puede pasar. Pero hay momentos, Ana, en donde como que en 5 minutos entras profundamente y todo sucede en 5 minutos. En 5 minutos ya vuelves a salir y fue suficiente para ti. Es correcto lo primero, en un mismo momento de oración, como recorrer todos los carismas. Y segundo, el tiempo. ¿Nos explicas las dos cosas? Carismas y tiempo. Sí, carismas son, o sea, esos dones, esa gracia que el Señor nos llena, o sea, de poder llevar una relación con Él. Claro. Y puede ser muy distintas para cada uno, igualmente claro. que el Espíritu Santo nos da diferentes dones claro. y habilidades. Pero llega un momento del tiempo que es el tiempo de Dios, que Él se presta a entrar a esa intimidad contigo para poder estar con Él. Y esos 5 minutos puede sentirse uno llena totalmente. El tiempo no tiene que ver. No, el tiempo no tiene, o sea, es tiempo de Dios, es, si no me equivoco, Kairos. Kairos. Es como, yo lo podría interpretar de esta manera, como que en ese momento la gracia quiso, nuestro Señor quiso derramar su gracia en 5 minutos y listo. Y listo. Es que es tan hermoso él. Sí, en verdad lo es. Y la cosa es que el Señor, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, no le digas al Señor lo que tú quieres, deja al Señor que te dé lo que Él desea para ti. Yo quiero detenerte, perdón, ¿mandé? Sí, exacto. Entregarse. Yo quiero detenerte aquí porque estoy recibiendo muchos saludos, Ana. Ay. Entonces voy a compartirlos con mi invitada de esta mañana, pero si quieres hacer una pregunta, es tu oportunidad. Está hablando de cosas hermosas porque necesitamos dejarnos alimentar. Nos hemos pasado, es que necesito oración. A lo mejor lo que necesitas es dejar que Dios obre en ti durante tu oración, ¿verdad? Bueno, es tu oportunidad. Llama 888-880-8563 o mándame texto o mándame inbox o déjame mensaje. Hazme señas de humo. Pero es que de verdad, no sabes cuánto lo necesitan. Mira, saludos María de Jesús, o dice Leti Martínez, saludos y bendiciones al estudio. Muchas gracias, Leti. Emilyn, buenos días, bendiciones al equipo. Muchas gracias. María de Jesús, bendecido día.
día. Gracias, Noelia, buenos días. Luisa, ¿cómo estás? Anoche estábamos platicando, ¿te acuerdas? Marilú, hola. Lalis, ¿qué tal? Dice, buenos días. Celia Hernández, buenos días. Ay, me encanta que nos saluden. Ese saludo es el kikirikiki. Sí, estamos, más de uno nos está escuchando. Margarita Monroy, siempre es hermoso escuchar los testimonios de quien los vivió. Muchas gracias, Anita. Ay, gracias. Gracias, Margarita Monroy. ¡Qué milagro! No es reclamo, la queremos mucho. Pero aparece y desaparece. Ah, ¿verdad? Noemí, amén, bendiciones. Solo Dios nos da la paz que ni el esposo nos da. De acuerdo. Bueno, pero además me diste un tema, Noemí, porque fíjate cómo ahorita estamos llegando a ese nivel de unidad, unitivo, pero también hay un matrimonio espiritual. Ahorita hablamos de eso. Lucy Rodríguez, oye, mijita, hicimos una plática y no estuviste, no te digo, pues, a Cenet chula, preciosa, ¿cómo estás? Eva, hola, Lalis, qué interesante. Padre Jaime Rentería, se acaba de ir, se quedó, ¿qué tal, bello, padre? Qué padre. Se fue, la conoció y la está escuchando, qué lindo. Ay, y en la mañana yo sentía como un retiro con los cantos. Ileana González, buenos días. Celia Hernández, ¿cuántos niveles de oración hay y cuáles son? Ándele. Ileana González, hola. Manuel Ríos, hola. Mayela Cardosa. Mayela, creo que tenías cita contigo ayer, pero no encontré tu teléfono. Y el que marqué parece que no era. Mándame un texto hoy porque no quiero ser incumplida el compromiso que tenía contigo, ¿ok? Mándame un texto. Niveles de oración. Ahorita ya mencionamos uno. Sí. Y estoy hablando de los niveles que habla Santa Teresa de Ávila, que son cuatro niveles. El primero es, o sea, y yo los puedo hablar sobre como ejemplos que ella misma los dio. Primero, o sea, es como entrar a un pozo, ¿verdad? ¿Purgativo? ¿Es el purgativo? Sí. Un pozo de agua, o sea, que uno baja la cubeta y bajando la cubeta para levantar, agarrar el agua, ¿qué es lo que pasa? Nosotros mismos hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Jalando el cordón para levantar y beber de esa agua, ¿verdad? El esfuerzo lo hacemos nosotros mismos. Es la ascética. Ascética. La segunda etapa es ya cuando, a ver, ayúdenme un poquito, ¿cómo es construyes un windmill? O sea, construir una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso para? Una noria. Una noria. Ok, una noria. Que es más fácil, o sea, todavía cuesta trabajo de hacer, o sea, todavía. De jalar. De jalar y levantar la cubeta y es más, pero mucho más fácil. Uno mismo no está haciendo el esfuerzo. Sigue con el esfuerzo, pero no. Pero la noria está ayudando. Entonces voy a pedirle a la gente que use la imaginación. Esa animación. Primero ya, yo sola estoy jalando la cubeta del pozo. Pero el segundo, ya tengo una noria. Ya de hecho ya no estoy así. Ya estoy aquí jalando la cubeta. Y un esfuerzo mío, pero tengo un auxilio. Un auxilio, así es. Pues, me encanta que mi Laurita está bien interesada. Ay, entre todas, ¿verdad? Sí, me encanta que ella ya. Okay. Y luego la tercera es una corriente cayendo en un río, o sea, ya mucho más fácil, o sea, se está uniendo, o sea, se está uniendo la oración con el Señor, o sea. ¿Esa sería la unitiva? Todavía no. Todavía no. Los inicios de una oración, o sea, de una oración unitiva. ¿Cómo se llamaría? No me acuerdo. Porque incluso Santa Teresa de Ávila tiene estas etapas, pero las retoman otros. Sí, con un poquito de algunas variantes y todo. Ok, perfecto. Sí. Vamos a decir introductorio a la relación unitiva. Así es. Y luego la cuarta es cuando nosotros no estamos haciendo el esfuerzo, es más unitiva, o sea, más iluminativa, perdón. ¡Esa! Más iluminativa. Exacto. Donde es como una nube sobre nosotros, está cayendo el agua. Son las luces que Dios nos da. Así es. Sí.
y está cayendo. Y el esfuerzo no es de nosotros simplemente porque nos hemos dispuesto a la gracia del Señor con esa generosidad, como dice San Ignacio, y ese valor de aceptar lo que es la obra del Señor. Eso es iluminativo, porque no nos damos cuenta que no es nosotros que lo estamos, llevando la relación. El Señor está haciendo y llevando la relación con nosotros. Voy a poner una imagen, ¿sale? Ok. Ya hicimos una imagen de estas 2 primeras etapas que es parte de la ascética. Es tu esfuerzo, eres tú, que tienes que empujar un poquito, después te ayuda. En la tercera ya estás tú más dócil y ya empiezan a venir luces. Es cuando tú estás orando y de pronto, ¡tin! Ah, ya entiendo esto, ¿no? Puede ser la palabra de Dios, puede ser un problema, una solución, pero algo que tú no podías por ti solo, en ese momento, ¡pim!, Dios ilumina. Por eso se llama esta etapa iluminativa. Y así la podemos nosotros como experimentar en la oración. Sí. La gracia empieza. Pero también en nosotros está trabajando en nosotros que aceptamos esa gracia, esa luz. Esa luz. Ok, bien. Así es. Entonces, es muy importante reconocer que el esfuerzo de nosotros es tomar la iniciativa de llevar la relación. Y luego dejar el Señor que tome, aceptando el control. Que es la parte más difícil. Sí nos cuesta trabajo porque somos humanos que, bueno, yo estoy hablando de mí personalmente y me gusta mantener no eres tú, no eres tú. Me gusta mantener control de las cosas y es que a veces nos pasa, nos desanimamos porque oramos, nos ponemos en la presencia de Dios, pero los resultados no quedan como nosotros esperábamos. Ponemos expectativas al Señor. Exacto. Y de eso no se trata, de poder aceptar la voluntad del Señor. Yo estoy pensando, por ejemplo, San Ignacio nos habla de una preparación, ¿no? Así es. Y él da una guía en esas preparaciones, pero yo lo quiero expresar de esta manera. Muchas veces nosotros nos preparamos poniendo las expectativas del Señor. Señor, quiero que tú me respondas en esto. Quiero que me des tu paz. Y de esta manera. Y quiero sentir bonito. Si no buscamos el consuelo, ¿no? Pero quizás la mejor preparación no es eso, sino simplemente prepararme para darme lo que quieras. Más bien mi expectativa es que yo sea dócil. Es la sorpresa. Quizás la mejor preparación es atrevernos a aceptar una sorpresa. No tener expectativas, sino ¿qué va a pasar hoy en esta plática? Así es. Y no desanimarnos. Santa Teresa nos decía, pues yo siempre me acuerdo, seguir con esa determinación y perseverar, aunque nos cueste el trabajo. Siempre seguir una determinada determinación de perseverar en esto, aunque me cueste, me duela, no me siente bien, pero perseverar. No por eso. Ser obediente a la voluntad del Señor, de cómo Él quiere llevar la relación con nosotros. No porque yo no sienta bonito en ese día o la respuesta quiere decir que Dios no me escuchó, sino probablemente el alma tiene que pasar por ese silencio. Así es. El purgativo. la etapa purgativa. Exacto. Es un aprendizaje. Purificación. Purificación. ¿De qué otra manera se puede vivir la purificación, Anita? La etapa purgativa en las experiencias, en la vida cotidiana, en los dolores, en las enfermedades, son purificaciones. Pero esas puede ser purificaciones físicas. A veces pasamos por purificaciones espirituales, que sentimos esa sequedad, ese paso en el desierto, que a veces sentimos que el Dios no nos escucha, no nos responde, pero es como decir, muchas veces lo que pasa es nos acercamos a Dios, por ejemplo en el crucifijo, ¿verdad? Le llevamos nuestras necesidades, nuestros deseos al pie de la cruz, ¿verdad? Claro. Y luego ni damos la media vuelta, ¿verdad?
pasamos y lo volvemos a recoger. Y a veces lo que pasa cuando estamos pasando por tiempos difíciles es que estamos cara a cara con Él, por decir en el crucifijo, que no podemos ver esa gracia que a veces nos quema, a veces nos purifica, a veces nos hace sentir, ¿qué diré? O sea, claro. Pero sin embargo Dios está obrando en nosotros, Dios nos está regalando. Por favor. Ajá. Y por decir es que muchas veces hablabas de las sorpresas, dejarnos que Dios nos dé sorpresas, y esas sorpresas siempre van a ser mucho más mejor, mucho más mayor de lo que nosotros nos esperaban. Por eso no hay que ponerle expectativas de cómo debemos orar y de cómo debemos de... Porque Dios es... O sea, y lo dice en Isaías, ¿verdad? Si me acuerdo, el versículo 50. Ajá. Dice que el Señor nos llama. O sea, no imponerle el deseo y las obras de Dios son mucho más altos y muchos más bajos de que nosotros vamos a crear entre uno mismo. Si no me equivoco, Isaías 50. Pero, o sea, los pensamientos, las ideas, los deseos de Dios son mucho más grandes. Es como... ¿quién fue, Anita? No San Ignacio, no sé si San Juan de la Cruz, oh Dios mío, que hablando de las etapas purgativas y hablando de las expectativas, tú decías, bueno, hay una purificación de cuerpo, pero también el alma lo requiere. Y aquí te voy a hacer una pregunta que veo yo que caemos en una constante confusión. No sé si fue San Juan de la Cruz, por favor corrígeme, que habla que hay que purificar la mente, hay que purificar el corazón, hay que purificar los sentidos, ¿sí? Los oídos, la lengua. ¿Sí fue San Juan de la Cruz? Sí, gracias sí, gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Vas bien? Aprendiste bien. Pero me encanta que mi niña ya también estoy fascinada de ver cómo también Laurita está participando mucho. Estoy fascinada. Bueno, una de las cosas que yo noto que comúnmente confundimos, Anita, es ese desierto espiritual, esa sequedad espiritual. Porque hay personas, y hay que discernirlo, que realmente están orando y esto está seco. Y hay muchos santos, la hermana Teresa de Calcuta y Santa Teresa de Ávila que pasaron. Creo que esa es una muestra de la perseverancia. Así es. Pero hay gente que no ora o no tiene una experiencia emocional particularmente y dice, estoy pasando por una sequedad. Y no es así. ¿Cuáles son las características de una verdadera sequedad espiritual? Sin confusiones. Sin confusiones. O sea que... Y es donde entra el discernimiento. Y siempre hacerse la pregunta, ¿esto está causando que me acerque más a Dios o que me aleje de Él? Y hablando de imágenes y ejemplos y imaginación, San Ignacio habla, o sea, de cuando uno está pasando por una desolación. Ah, sí, la desolación, okay. Sí. Que puede, semejante a una sequedad. Sí. Okay. Ese sentir te cae como en algo, en una piedra, o te cae así suavecito como si cae en una esponja. Entonces, si te cae como en una esponja, es porque Dios te lo está pidiendo, pasar por ese tiempo. Y sientes una paz, sientes una tranquilidad, y puede ser que muchos de nosotros lo estamos pasando hoy mismo por la situación del coronavirus. Aceptar la voluntad de Dios, aunque no me hace sentir muy bien espiritualmente, pero de no poder asistir a misa o no poder ir a la oración o no poder orar como estoy acostumbrada. Pero si tú sientes esa paz del Señor, que es tranquilidad, aceptación, perseverancia, aunque no me sienta bien, lo voy a seguir. Viene de la gracia. Viene de la gracia y viene de Dios. Es que tocaste un tema muy actual, porque yo he escuchado exactamente lo contrario.
como no puedo ir a misa, como no puedo orar y están enojados, y están malhumorados, y están contra la iglesia, y está... Sí, o sea, no están perseverando en la oración. No, ¿qué nos invita Jesús? O sea, estar con Él, ¿verdad? Ajá. Y recordando que la iglesia son las personas que llevamos la palabra. Ajá. Y no necesariamente el edificio que ocupamos. Uh-huh. Si hay necesidad de ser pequeñas iglesias en comunidad, en casa, lo podremos hacer. Lamentablemente, o sea, en este momento solamente... Claro. Comunión espiritual, pero sin embargo claro. El Señor está presente. Quiere decir que a lo mejor ni siquiera estamos haciendo esa comunión espiritual. En otras palabras, una persona que nos dice que está en constante oración, puede que nos sintamos mal por lo que estamos pasando, pero si yo entro en comunión espiritual, bueno, al final lo voy a ir aceptando o lo voy a respetar. ¿No? Lo voy a respetar. Bueno, no es lo que me agrade, pero es lo que vivo y yo voy a buscar otros medios. Es decir, la persona va viviendo en esa tranquilidad, buscando la aceptación, porque esto es como esa paz que Dios le da. Pero una persona que empieza a través de esta circunstancia a verlo en enojo contra la iglesia, pues, eso no es buena señal. No es buena señal, de acuerdo. No es buena señal porque... O sea, ¿quién es Jesús? O sea, yo he venido a traerte paz. Una de dos, o no estás comulgando con Él, o te estás en las dos banderas, ¿no? Así es, así es. Te está dirigiendo otro que no es Jesús y te está intranquilizando contra tu fe. Así es, y recordando que el enemigo se disfraza de luz. Y es ahí donde entra el discernimiento, de saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. De luz, por ejemplo, es que yo quiero estar con el Señor, pero no deberías estar enojada. Exacto. ¡Wow! Muy bien. Qué bueno que estás aquí. Pues porque el Señor no es un Dios de paz, un Dios de orden, un Dios de obediencia. Y además en cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar el coronavirus, yo no puedo controlar, y de iglesia. Y si esta fue la orden que se dio, bueno. Aceptar, pero siempre estar en la presencia de Dios, de la manera en que Él se está presentando en nosotros. Wow. ¡Uf! ¡Cuántas luces! Estamos en una etapa iluminativa. Así es. Déjame, por favor, tengo muchos mensajes y preguntas ahora sí. Celia Hernández, muchas gracias, Anita. Noemí, ¿podría repetir las etapas? O no sé cómo se llaman, dice, porque estoy haciendo apuntes. Ah, ok. Bueno, recomendable, hay un libro de Teresa de Ávila. ¿Las moradas? Las moradas es uno, pero el segundo, el camino a la oración. Ah, el camino a la perfección. A la perfección. El camino a la perfección. Y eso es muy recomendable porque ese libro te explica específicamente, muy claro, las 4 etapas. Pero estamos hablando de la purgativa, iluminativa, unitiva y la otra que es el matrimonio. No. Estamos hablando de las 4 etapas de donde uno empieza recogiendo, sí, esa etapa. Sí, ¿Las iniciales? Sí, iniciales, sí. Ok. Y luego puede ver, o sea, ese diferentes etapas de Santa Teresa te lleva, o sea, primero es purgativa y luego iluminativa y luego unitiva. Exacto. Es que creo que eso lo leí en el libro de la vida de Santa Teresa. Exacto, Ándale, que sí. son el castillo, ¿no? Las 7 moradas. Las moradas. No, o la autobiografía. El libro que yo leí se llama La vida. La vida. Ah, puede ser, sí. Pero también, Laurita, puedes abrir tu micrófono, Sí, ella está participando, no, claro. Pero además Santa Teresa nos habla en las moradas como de 7 etapas, ¿no? No, son 4. Las 4 es el camino a la perfección. Las 7 moradas es... 7 moradas. Sí, las 7 moradas, es sí, diferentes perdón. etapas. Que sí, en ese libro sí habla de la oración purgativa, la oración iluminativa y la oración
unitiva. Sí, perdón, unas son las No, moradas está bien. y otras son las etapas. Exacto. Ok. Dice, pero me falta, ay, qué linda Qué Noemí. linda. Mira, dice, me falta la catafática, apafática, iluminativa, apafática. Tal vez hay una confusión. Sí. La oración catafática es nada más una descripción de las Del oraciones. tipo de sí, oración. de tipo de oración. No que es un nivel. No, no es nivel. No, ni etapa. Es simplemente una manera de describir un tipo de oración, que son las devociones. Y los discursos, la los oración discursos, discursiva. Así es. Y la la vocal. oración vocal, Exacto. por decir. Y la apafática. Es más contemplativa, más Reflexiva. meditación, como Lección Divina. Ahí tengo que preguntarte algo. Y luego es recordando que es gracia del Señor, es un regalo del Señor. Ahora, catafática, apafática, también por otro lado está la ascética, que es el esfuerzo que uno hace, y la otra que es, ¿cuál es la otra? Mística, Sí, que es cuando ya viene más la gracia de Es Dios sobre cualquier unitiva. esfuerzo. sí. Dios Y luego mío. la oración, o sea, la temporada ¿Ascética? ascética es lo que le dicen, es parte de el purgativo, Claro. Es como la parte más humana, ¿no? más humana. Es, sí. empezamos. Dijiste Lección Divina, también hay una confusión o la diferencia, me gustaría que nos platicaras entre la Lección Divina y el ejercicio inanciano. Ok. Pues Lección Divina forma parte de la oración más antigua que hemos tenido. Claro. O sea, es parte de la historia de la iglesia. O sea, es parte de ser diariamente. ¿Ok? La diferencia entre Lección Divina y la oración ignaciana es que la oración ignaciana sí es una parte, o sea, es como Lección Divina. Simplemente es la invitación de utilizar la imaginación, entrar a la escena, Composición del lugar. composición del lugar. En la Lección Divina llevamos los pasos de la lectura, la reflexión y luego dijéramos, lo estoy Sí. diciendo así bien Sí, rápido. Horacio, ¿Cómo le meditatio, respondo a contemplación, Dios? ajá. Y ya, Y la ya. acción, ¿a qué me invita? Sí, una frase de la palabra de ese lección, de ese evangelio que estamos contemplando, te quedas con ella. Pero en el caso del ignaciano es entrar uno. También la imaginación, Ay, sí, que sería más la contemplación. la contemplación. Yo me imagino que estoy en la escena, que es la composición del lugar. Así es, así es. Y entrar y estar, entrar a la escena y a ver qué es lo que Dios te habla. Puede ser, a mí me dieron el ejemplo, o sea, si necesitas hacer una mosquita en la escena, pues así es. O entrar como un personaje Sí. en eso. Formar parte de esa escritura, Exacto, que es estás una viviendo. experiencia bellísima. ¿Podríamos entrar a la oración empezando por... Oye, ya se nos fue el programa. Tengo 2 minutos y no hemos hablado de las palabras. Ay, sí, lo que nos tocaba. Lo que nos Sí, sí. tocaba. Ay, perdón. No, al contrario, mira que vamos haciendo una cosa, Anita, como ya me dice ella que Laurita que La nos queda 2 señal. minutos, sí, termino la pregunta y te vuelvo a invitar. De Y acuerdo, hablamos, vamos a- le ok, decimos perfecto. a la doctora Force, sorry doctora, Nos dejamos llevar por el por el Espíritu Espíritu Santo, era lo que quería Dios. Podríamos entrar, en un minuto, podríamos entrar la oración por Lección Divina y llevarnos a la inanciana, o sea, en vez de la meditación, la meditación, tomo la palabra, la meditación, pero después me hago la composición del lugar y ¿puedo hacer eso? Claro que sí. Good. Claro Porque que el sí. espíritu es libre Es y te da libre. la libertad. Y no hay que darle límite al espíritu y dejarlo ir, porque muchas veces lo que pasa, entramos en el evangelio y pues queremos entrar como era antes, pero no, entrar la composición como somos, como estamos. Y esa es la libertad. Bueno, hasta aquí. Ya. Yo me quedo con el corazón así, desde que la vi.
por, bueno, varias cosas, pero quiero cerrar rápidamente con esto y esténse pendientes porque la voy a volver a invitar rápido. Dice Luisita, mucha información súper importante. Gracias por las enseñanzas. Leticia, fue una belleza escuchar este hermoso tema. Saludos al tema, súper interesante. Necesitamos otra clase. Y yo también la necesito. Muchas gracias, Anita, por haber estado. Gracias por la invitación. Gracias. Quédate pendiente con nosotros. Hasta la próxima. Recuerda, visita nuestras páginas que el 23 de mayo tenemos conferencia virtual. Lupita Vital.